desde hace unos Ah, 12 años, 14 años más o menos. Ujú. y bueno, también he visto que ya te habías adentrado un poco en lo que es literatura juvenil, pero es la primera vez que entras en literatura fantasía y juvenil. Bueno, sí, es primera vez que publico una novela de esas características, una novela juvenil. Aunque yo comencé en esto de la literatura un poco por ese género, tanto por la poesía Ok. como por el género fantástico, fantástico, ciencia ficción, un poco de terror. Cuando estaba, bueno, tendría, no sé, 17, 18, 19 años y todos leíamos a Tolkien. En esa época no existían las películas, así que teníamos que leerlo. Y además de Tolkien, bueno, había una gran cantidad de autores que conocías y leías y querías, como, bueno, no sé, Philip Dick o Isaac Asimov o Ursula K. Le Guin, bueno, una cantidad de gente. Entonces, mis primeras ideas, mis primeras historias fueron en ese género. Y de hecho, esta no es una historia, no es una historia reciente, ¿no? O sea, una historia que viene en mi cabeza desde hace mucho tiempo. Hasta que un día me decidí a escribirla, ¿no? Había publicado una novela anteriormente que me había dado mucho trabajo, muchas presentaciones, y en un verano, en un verano que, bueno, pues me decidí a, a ir adelante con este libro y, bueno, escribirlo y bien. Y bueno, y sigo en ello, ¿no? Sí, claro. A ver, cuéntanos un poco, yo ya lo leí, pero para todos los que nos están viendo, cuéntanos un poco la historia sobre Tobias Rummel y sus aventuras en un mundo tan mágico. Fua, difícil resumirlo de esa manera, pero a ver, cómo lo cuento? Eh, Hay una región extraña, una región donde hay una niebla perpetua, que es un valle con, con una niebla perpetua. Y Tobias Rumin vive en una ciudad que está junto a ese valle, que es parte del valle, de hecho. Entonces, ¿qué sucede? Nadie entra, nadie osa entrar en la niebla y tampoco parece una niebla tener fin, o sea, no parece tener fin ese mundo de oscuridad. Nadie sabe cómo llegó ahí, nadie sabe por qué no se marcha nunca. Y hay algunas historias que hablan de que más allá de la niebla hay un mundo extraño, un mundo aparte, que, bueno, se cuentan algunas historias, pero nadie tiene certeza de ello. Un día se encuentra unos viajeros que vienen de un país vecino, que en un manuscrito ha encontrado una manera de atravesar la niebla, lo que ellos creen que es una manera de atravesar la niebla. Y lo vi a Rumin, que no es que no tenga nada mejor que hacer, pero la verdad es que era un chico, bueno, no lo sé, no le iba demasiado bien en la vida y decide eh, acompañarlos, tomar el riesgo de vivir la aventura con esta gente. Y bueno, es lo que la ruta de las abejas lo que cuenta es esa historia, no la historia de ese viaje, la historia de lo que cuentan más allá, de lo que encuentran más allá de la niebla. Y, y bueno, no quiero dar demasiados spoiler ni nada de eso, Spoilers. pero se encuentran no con un mundo en Claro. paz, sino que con un mundo en guerra, ¿no? Con un mundo que ellos se ven inmiscuidos en algo que sin conocerlo. Claro. Es terrible explicar, tratar de explicar la novela de esa manera, pero bueno, trato de hacerlo lo mejor que puedo. Sí, es una breve introducción a todo lo que sucede una vez que Tobias entra en la niebla, que como tú dices, nunca nadie ha cruzado. O sea, él vive en Eldin Menor, que es una pequeña ciudad donde pues la gente lo tacha de extraño a este Tobias. Entonces, sí, como dices, es la aventura que lo sigue una vez que decide entrar a la niebla y cruzar esa niebla que nunca nadie ha cruzado. Entonces, bueno, en lo personal, a mí me encantan los libros con mapa y este es un libro con un hermoso mapa. Entonces, cuéntanos sobre la creación de este mapa. A ver, bueno, eso me costó, porque bueno, obviamente cuando escribís una novela como esa, tenés un mapa en la cabeza, ¿no? Porque estás creando un mundo aparte.
Pero una cosa es tener el mapa en la cabeza y tener como los puntos señalados de la ruta y de lo que va sucediendo. Y otra cosa es tratar de dibujar un mapa. Obviamente, esto es la interpretación de un artista, pero eh, al principio, bueno, tuve que dibujar el mapa como lo tenía en la cabeza. Y bueno, y no fue fácil, ¿no? Me llevó mucho tiempo, hice muchas pruebas. Así que bueno, Wow. fue muy difícil. Ya cuando lo vi, que lo que yo había hecho, que era terrible, pues me encantó, ¿no? Todo en el libro, en la edición me ha encantado. La verdad, el mapa es precioso, eh, la portada a mí me encanta, la verdad, me parece tan bonita. Y bueno, es que es Sí, muy bonita, la verdad. Es muy, muy, muy bonita. y bueno, es que aparte de que el mapa está muy padre, como ya se los enseñé, la verdad es que los nombres se me hacen muy originales y también te quiero preguntar de dónde surge la idea de todos estos nombres. Es Matthews, bueno, Lovias a lo mejor no es un nombre tan fuera de lo común, pero Nusi, Loriga también, Ornan, ¿de dónde sacaste todos esos nombres y la inspiración para crearlos? Bueno, algunos salieron de una manera espontánea y otros, bueno, se tardé mucho tiempo en confeccionarlo. Que yo creía que era importante lo de los nombres. Bueno, sigo creyéndolo, ¿no? Que es una cosa importante. Estamos hablando de un mundo que no es el nuestro, que es parecido al nuestro, pero que no es exactamente esto, ¿no? De una región un poco distinta. Y me parecía que, bueno, que es parte del ejercicio de imaginación de crear un libro como esto, crear nombres así, tener que sea coherente en ese mundo. No siempre se logra, pero bueno, es lo que intenté, ¿no? Y bueno, hace ratito estábamos hablando sobre la bruma y yo la verdad cuando lo leí, la bruma se siente más como un personaje porque es alguien que en la mayoría del libro, desde el libro uno te lo menciona y te dice existe esta bruma de la que nadie conoce, de la que no se sabe nada y cuando entran pues todo es bruma, están en la bruma, no saben dónde caminan. Entonces, cuéntanos sobre la creación de todos estos como con todos estos sitios que es la bruma, el universo en sí, todo la parte donde están, existen unos dragones que están dormidos, que parecen más piedra que dragón, pero también hace ruido. Entonces, todo este proceso creativo alrededor del libro. A mí solía pasarme, como es una idea que, a ver, lo tenía desde hace mucho tiempo, como mencioné, y solía intrigarme mucho qué es lo que había en la bruma, qué es lo que había adentro, qué clase de mundos, qué clase de personajes, porque desde el principio sabía que no estaba vacía, que había algo ahí, que había algo extraño ahí. Y, y poco a poco fue, a ver, yo creo que un autor cuando crea unos mundos como este, que es un mundo nuevo, ese mundo, vas descubriéndolo a medida que lo vas, no sé, imaginando. Y esa es una sensación muy, muy bonita. Entonces, eh, veía estos dragones que vos decís, veía al pueblo ese que no se detiene nunca, un pueblo que está yendo de un sitio a otro siempre. No sé, veía las cosas, veía las ruinas. Ahora, cuando lo mencionas, pues sin necesidad de leerlo, bueno, vuelvo a esos recuerdos y veo los vestigios de una antigua civilización que estaba ahí, o de los antiguos pueblos que quedaron inundados por la niebla. Porque claro, aunque en los libros no se cuente, pero siempre hay un antes. A ver, yo sé la historia de por qué la parte de tu proceso de creación, eh, contarte a vos mismo todo eso. Quizás vas a escribirlo en una historia que sea una precuela o quizás nunca lo escribas, pero lo sabes, ¿no? Sabes quiénes combatieron ahí, por qué la niebla llegó y todo eso. Sabes cuáles son las ciudades, los antiguos reyes, todo lo que ahí existía antes y que es con lo que se encuentran los personajes de esa actualidad, lo que se encuentra Lobías, Lóriga en su periplo, ¿no? Que se encuentra, bueno, todos, ¿no? El personaje que se llama Vi, Fur, toda esa gente. A mí. Sí, porque justo a mí algo que me gustó y se lo platico a la gente que está aquí, que tú crees que Lobías está viviendo en una ciudad y todo, pero en realidad lo que hay más allá de la niebla es la ciudad.
O sea, es todo un mundo que en realidad Lobías y sus acompañantes pues ellos se sienten completamente afortunados porque lograron hacer lo que nadie había logrado. Entonces empiezan a aparecer una serie de ciudades como una ciudad flotante con miles de barcos y, como habíamos dicho, dragones dormidos y domadores de vientos. Entonces, sí, justo es eso que dices, bueno, en realidad, ¿qué hay más allá de la niebla? Y lo que hay más allá es todo un mundo y todo un universo. Pero lo que yo quería es crear una mitología como la de los domadores de tornados, que bueno, se contaban historias de los domadores y no sé qué. Y lo que quería era que esa mitología, que aquí es historia, aquí es mito, allá se convierte en realidad. Más allá de ese campo oscuro se convierte en una realidad. Y ves el mito recreado, ¿no? Eso es lo que pretendía. Desde el inicio eso es lo que he querido hacer, ¿no? Y que estos personajes que están más vinculados de lo que creen al otro lado, bueno, se encuentren con eso. Sí, sí, sí. Y la verdad es que es un resultado muy, muy hermoso porque conforme avanzan, te vas imaginando, imaginando, y son cosas, o sea, por ejemplo, jamás en mi vida me hubiera imaginado un dragón dormido, o sea, que parece más como una montaña, un montículo de algo, ¿no? Y les dicen como están medio dormidos, medio despiertos. Sí, Y bueno, son también hace rato mencionabas un muy importante que se llama Vi, o cómo se pronuncia. vi, Valaví, Vi, sí, exacto, Valaví, el diminutivo es vi. Ujú, exacto. Que bueno, es una chava que viene de una familia de videntes, ujú. ¿no? Entonces, platícanos un poco sobre este personaje, A porque ver, toma gran importancia, pero aparece como Pepe Curiosa de la Casa de Or, que tiene, bueno, son gente peculiar, ¿no? Que viven la mitad del tiempo bajo tierra y la otra mitad, bueno, en la superficie, son buscadores de oro. Y Valaví, cuento en el libro la historia de su familia, que, bueno, fueron mal consideradas en un principio porque eran videntes y luego, bueno, su prestigio se restituye y todo eso. Y Valaví viene, bueno, de esa estirpe, ¿no? Que la madre de su abuela, su propia madre han sido videntes. Y bueno, es un personaje importante del libro y para mí, bueno, uno de los más entrañables también. Me encanta ese personaje. Bueno, a veces hay personajes que, pues sí, son, los imaginas, no nacen en tu cerebro, pero eso no significa que estén menos vivos y eso no significa que el personaje se mueva, comience de alguna manera a moverse él solo, que se mueva por sí mismo, que tenga personalidad, que tenga sentimientos, que tenga emoción. Y Valaví es eso, ¿no? El personaje de Vi, bueno, a mí me encanta, ¿no? Es un personaje ella es entrañable, o sea, y es una mujer muy valiente, y es una mujer que cada vez va tomando más protagonismo en la historia. claro, No, y sí, sí, no, sí, 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 ¿qué me decís? desde que aparece llega como dice, como una chava fuerte, independiente, que ahora sí que tiene los pies en la tierra y dice, yo quiero Sí. esto, yo vi esto y voy por eso y no me importa que me digan que no. Entonces es muy válido en la literatura juvenil y esos son los personajes con los que uno más se identifica y se encariña. Sí, sí, bueno, yo espero que suceda a los lectores, ¿no? Siempre es así, creo yo, o sea, siempre hay de pronto un personaje que te deja más que algún otro. Y eso no tiene que ver con algo premeditado desde el principio, es algo que surge. Es como, es muy mágico, ¿no? Es magia dentro de la magia del libro. Es muy bonito eso. Sí, de hecho yo creo que sí es mi personaje favorito. Y aparte, como les decía, no es como que aparezca desde un principio, aparece así en medio de la nada y aparece para quedarse. Sí, yo quiero creer que aparece en el momento justo, ¿no? En el momento cuando más lo necesitaban, pues está ahí. Así que bueno, Claro, aparte como ellos están en un mundo desconocido, todo el tiempo es esa duda, ¿no? De quiénes son ellos, son buenos, son malos, son de nuestro bando, por qué nos necesitan. Entonces también esa duda se la contagia al lector y también al mismo tiempo dices, no, pero ¿será buena? No, yo creo que sí, no, es vidente, eso es más interesante, ¿no? bueno, ella se reúne con él
porque sabía, era parte de su destino reunirse con Lovia Rumin y con los exploradores del otro lado de la niebla. O sea, ella lo sabía, ¿no? O sea, ella va a su encuentro. No es una cuestión tan al azar para ella, aunque para Lovia sí, sí lo es. Así que bueno, es como que el personaje llegara y se apropiara de la historia, de alguna manera. Claro. Y bueno, ¿cuál crees que fue el mayor reto de escribir La Ruta de las Abejas? Porque ya nos platicaste que es una idea que estuvo en tu mente mucho tiempo. ¿Cuál crees que fue el mayor reto? Bueno, tomar la decisión de cambiar completamente el tipo de libros que había venido escribiendo, que eran otra clase de libros. La novela anterior a La Ruta de las Abejas era una novela que contaba una historia realista por completo, algo que había sucedido en mi país durante la guerra civil de los años 80, una historia muy dura, muy, pues, que hablaba sobre cosas reales, ¿no? Y era atreverse un poco a dejar de lado todo eso que había venido escribiendo, porque la poesía iba por esa dirección también, una poesía más realista, sí, llena de metáforas tal vez, pero con temas realistas que hablaban de la situación terrible que vive mi país, que es un país, como, bueno, ustedes sabrán que El Salvador es un país muy, muy terrible, muy complicado, muy violento. Entonces, la literatura que estaba escribiendo iba en esa dirección. Y aunque La Ruta de las Abejas es un libro que no es precisamente alegre a veces, que habla de mucha oscuridad, es quizás como el reflejo de eso, pero de una manera metafórica, ¿no? Una macrometáfora de lo que pasa, de lo que sucede aquí. Entonces, y escribo esto, que es lo que siempre quería. Cuando yo tenía 18 y 19 años, es que quería escribir esto, esta clase de libros. Leías a Tolkien, leías a, no sé, a Ana María Matute, El olvidado Rey Kudu, y querías escribir esas cosas, querías escribir ese tipo de libros. Y es un poco, bueno, es como volver a los orígenes, ¿no? Volver a lo que uno es verdaderamente. Decir, bueno, es que esto soy. Al final es que esto es lo que soy. O sea, este tipo de historia es la que yo quería escribir siempre. Así que volver a ese origen, pues, bueno, ha sido realmente bueno. Bueno, y por ejemplo, ya casi cuando estamos terminando el libro, uno se da cuenta de que se viene lo bueno. Bueno, Entonces, ¿tú qué crees que sea lo que deberíamos esperar de Lobías? Porque me dejaste por lo menos a mí con una incógnita así de, entonces, ¿qué está pasando? ¿Qué podemos esperar para Lobías? bueno, él un poco a ciegas, un poco a tientas, pero se encuentra su destino de pronto, ¿no? Y lo que viene es la revelación de ese destino, o sea, ¿para qué está él en el mundo, ¿no? En ese su mundo particular. Y obviamente, pues pasarán cosas, o sea, no se quedan ahí. Hay la guerra que comienza, lo que voy a contar en los diversos, en lo que sigue, es un poco explicar qué es esa guerra, por qué, de dónde viene y a dónde son sus principales campos de batalla. Y Lobías tiene bueno, o sea, está completamente vinculado a lo que va a suceder. Cuando la historia comienza para él, él no tiene ni idea de lo que se va a enfrentar. Ahora creo que Así. tiene un poco, bueno, mucho más de idea de que en realidad no es un personaje externo de lo que está sucediendo, sino que es un personaje central y cada vez más central, tanto como Vi, tanto como Valavi. Pues sí, es que yo creo que un punto muy importante en el libro es que Lobías está en la búsqueda de algo. Está ahí, ¿no? O sea, nos pertenece a todos, ¿no? Y a veces esa intuición te produce sensaciones sobre qué hacer, qué camino tomar, dónde dirigirte. Y creo que lo vía Rumi, pues llega un momento en que esa intuición es tan fuerte que se deja llevar por las circunstancias. Y al dejarse llevar por las circunstancias exteriores, pues encuentra algo en su interior. Así que bueno, lo veo así. Es una cosa muy... Hay una cosa que me pasa con este libro que ha estado conmigo tanto tiempo y ha sido, bueno, vas creando tus cosas. Cuando las hablas con las personas,
externa, cuando hablas o ahora mismo en esta conversación, te causa una sensación extraña, ¿no? Es como, bueno, es como, no sé, es un poco dejar pasar a alguien a, a tu habitación, a lo que haces en la, no sé, o sea, que te conozca realmente qué es lo que hay dentro de tu cabeza, dentro de las cosas que te gusta imaginar. O sea, que es un libro como mucho más íntimo, ¿no? Como que revela mucho más del autor que algunos otros. Sí, claro que sí. Y bueno, igual, eh, ya sé que ya te pregunté un poco, pero más bien en toda acción de poemas, de novelas, de todo, me gustaría saber en dónde encuentras la inspiración para hacer tantas cosas y para hacer cosas tan hermosas como La Ruta de las Abejas. A ver, yo creo que son los poemas, bueno, yo me ha interesado mucho contar lo que sucede, ¿no? Porque lo que sucede a través de las vidas, que son hechos dramáticos, pues vas contando ciertas escenas, ciertos hechos que entonces encontrás mucho de esa inspiración en la realidad que viví, ¿no? Por poner un ejemplo, hace un par de años estaba escribiendo un libro de poesía y vi la noticia que a un chico de mi país lo habían asesinado. Era un chico de 13 años y le habían disparado 7 veces. El chico estaba en la Cruz Verde, eh, y se había ido a la Cruz Verde por no pertenecer a las pandillas, ¿no? Claro, entonces ves esa realidad y esa realidad te impacta y escribir sobre ello, porque no puedes evitar escribir sobre ello. Pero esto, algo como la ruta de las abejas, es una experiencia más sumamente íntima, es como soñar permanentemente y que esos sueños bueno, se desboquen en el papel, en el libro. Eh, a ver, siempre tengo la suerte de vivir en un lugar ahora que está atrás de esta casa, hay una cordillera, hay un cerro. Y ese tipo de sensación, ese tipo el viento en los árboles, toda esa naturaleza, bueno, eso te conecta con este tipo de historias. Entonces, este ir a ese mundo natural, pues siempre hay una fuente de inspiración ahí muy profunda. Me encanta lo que dices de soñar despierto y implementar eso en papel, porque sí, conforme lo vas leyendo y van apareciendo, sientes como si estuvieras dentro de un sueño y que estás acompañando a Lobías y a Nu y a Lóriga y a todos en un sueño, pero que es su aventura. Sí, sí, bueno, es que es eso. La literatura al fin y al cabo es eso, es soñar y mostrarle a los otros tus sueños, ¿no? Tus sueños despiertos, tus imaginaciones, tus elucubraciones, tus pensamientos, tu manera de comprender al mundo. Pues entonces invitamos a todos a leer La Ruta de las Abejas. Ya saben que lo pueden encontrar en manera digital para que en esta cuarentena no salgan de sus casas. Y Bueno, muchas gracias, fue un verdadero gusto poder platicar. No sé si quieras añadir algo más, si la gente quiera preguntar algo más. pues no lo sé, Paola, yo te agradezco la conversación. La verdad es que es mi primer en vivo que hago, así que me siento un poco torpe. No soy muy bueno para las redes sociales, no para poner cosas, pero bueno, sido muy bonito la experiencia de contar cosas del libro. O sea, realmente No, es muy bonito. tenerte aquí. Muchas gracias por unirte. Un gusto tenerte aquí y platicar del libro. De verdad, me encantó. Bueno, Léanlo todos, está muy bonito. Y en medio de esta pandemia, les juro que bueno, los va a distraer de todo lo que sucede alrededor. ojalá sí. Bueno, pues muchas gracias, Paola. No, gracias a ti y bienvenido a tu casa. Bueno, muchas gracias y que estén todos muy bien. Bye, gracias a todos los que se unieron. Les mandamos un abrazo. La Ruta de las Abejas en digital. Nos vemos pronto. Gracias. Gracias, adiós.